Hola niños, hoy en nuestras clases virtuales vamos a hablar en nuestra área de normativa sobre las palabras y la separación de las palabras. Para eso vamos a ver que el silabeo se utiliza para separar las palabras en sílabas. Ustedes cuando separan una palabrita en sílabas están silabeando. Por ejemplo, tenemos la palabra campana. Campana se separa en 3 sílabas. Cam, pa y na, ¿verdad? A esa separación en sílabas se le va a llamar silabeo. A veces en las palabras se pueden presentar, o mejor dicho, en las sílabas, vocales que vienen juntitas. Y cuando tú encuentras vocales juntas en una palabra, se le va a llamar concurrencia vocálica. La concurrencia vocálica es la aparición de 2 o más vocales juntas en una palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra cuadro, la palabra miau, piojo, ciudad y cuidado. La concurrencia vocálica se presentará en la palabra cuadro cuando voy a encontrar vocales juntitas. ¿Dónde están las vocales juntas en la palabra cuadro? Muy bien, ¿verdad? U y A están juntitas, entonces a eso se le va a llamar concurrencia vocálica. Miau. ¿Cuántas vocales estarán juntas en la palabra miau? Muy bien, 3, ¿verdad? 3 están juntitas y estas son las vocales I, A y U. Entonces también presenta una concurrencia vocálica. Lo mismo en la palabra piojo. Tenemos 2 vocales juntas, vocal I y vocal O. Entonces, piojo, su concurrencia vocálica van a ser I y vocal O. Ciudad, ¿verdad? I y vocal U están juntas. Y cuidado, vocal U y vocal I están juntas. Entonces, recuerda, una concurrencia vocálica es cuando encontramos vocales juntas en una palabra. Entonces, ¿para qué debemos saber la concurrencia vocálica? Esto nos va a ayudar a conocer qué son los diptongos, los triptongos y los hiatos. Pero para ver qué son los diptongos, los triptongos y hiatos, primero debemos saber qué son vocales abiertas y qué son vocales cerradas. Llamamos vocales abiertas a las vocales que pronunciamos con mayor intensidad. Mejor dicho, abrimos más la boca para decir estas vocales. Y estas son las vocales A, vocal E y vocal O. Llamamos vocales cerradas a las vocales que pronunciamos con menor intensidad. Mejor dicho, cerramos más la boca para poder decirlas. Y estas son las vocales I y la vocal U. Entonces, acuérdate y practica este ejercicio. Vocales abiertas, A, E y O. Vocales cerradas, I y vocal U. Practícalo para que no te olvides. ¿Y para qué debemos tener en cuenta las vocales abiertas y cerradas? Pues, como les dije, esto nos va a ayudar a identificar un diptongo, un triptongo y un hiato. Hoy solo veremos las 2 primeras clases, que son los diptongos y que son los triptongos. Entonces, veamos qué es un diptongo. Un diptongo, niños, se presenta o es la unión de 2 vocales en una sola sílaba. En una sola sílaba, no en una palabra, ¿no? Como la concurrencia vocálica. Y el diptongo puede presentar las siguientes combinaciones. Mejor dicho, puede haber 3 tipos de diptongos. Veámoslo ahora. El primer caso es cuando se presenta una vocal abierta más una vocal cerrada. Cuando tú encuentres en una palabra una vocal abierta y una vocal cerrada, esto quiere decir que tienen que ir en una sola sílaba. Por ejemplo, auto, ¿verdad? A vendría a ser vocal abierta y U vocal cerrada. Acá están juntas. Entonces, quiere decir que yo, cuando silabeo o separo en sílabas, van a ir juntas. A eso le voy a llamar diptongo, ¿verdad? Auto. Igual en la palabra peine tengo vocal abierta que es E más vocal cerrada que es I. Entonces tienen que ir juntas en una sílaba.
peine. Este es el primer caso de un diptongo. Entonces el diptongo es la unión de dos vocales, como ustedes están viendo acá, en una sola sílaba, ¿ya? Y vamos a ver ahora el segundo caso de diptongos. Acá hay una más, aire, ¿no? Que también se están uniendo vocal abierta, que es A, más vocal cerrada, que es I, ¿verdad? En una sola sílaba. Aire. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso nos dice que cuando encontramos en una palabra una vocal cerrada más una vocal abierta, también tienen que ir uniditas en una sola sílaba. Por ejemplo, tenemos la palabra diente. Diente está acá la vocal I que es cerrada más la vocal E que es abierta. Entonces, ahí está. Entonces, esto quiere decir que es un diptongo, por lo tanto, cuando yo separo, tienen que ir en una misma sílaba. Diente. Igual en la palabra magia, ¿verdad? Vocal I que es cerrada más vocal A que es abierta. Entonces, cuando yo silabeo o separo en sílabas, no tengo que separarlas, tienen que ir juntitas. Esto es el segundo caso. Y ahora veamos el tercer caso de diptongos. Cuando encuentro en una palabra una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Es muy fácil, ¿verdad? Las vocales cerradas solamente son la vocal I y la vocal U. Entonces, cuando yo encuentro estas dos vocales cerradas juntitas, también tienen que ir unidas en una sílaba. Por ejemplo, la palabra ciudadano. Ciudadano, mira, acá está. Ahí está, vocal I cerrada más vocal U que también es cerrada. Entonces, al separarlo, yo lo voy a separar en una sola sílaba. Estas dos vocales cerradas van a ir en una sola sílaba, ¿verdad? Ciudadano. Igual en la palabra buitre, ¿verdad? Buitre, acá hay la vocal U que vendría a ser cerrada más la vocal I que también es cerrada. Por lo tanto, al separarlos, están yendo juntas. Buitre. Entonces, este vendría a ser el tercer caso. Tenemos 3 casos de diptongos, recuérdalo. Y veamos ahora, hay un ejemplo más, cuidador, ¿no? Acá está la vocal U, que es cerrada, más vocal I, que es cerrada. Entonces van juntas también en una sola sílaba. Y ahora veamos qué es un triptongo. Triptongo viene de la palabra 3. El triptongo es la unión de 3 vocales en una sola sílaba. Pero tienen el siguiente orden, tienen que estar en un orden así. Cuando encontramos una vocal cerrada más otra vocal abierta más otra vocal cerrada, se va a producir un triptongo. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay vendría a ser U vocal cerrada, A vocal abierta y como se conoce, Y vocal cerrada. Pero tú dirás, la Y no es una vocal, pero hay excepciones. Cuando tú encuentras la I, que es la Y, unida a otras dos vocales, se hace una excepción y forma un triptongo, ¿ya? La I no va a impedir la formación del diptongo, esta Y, porque tiene el sonido como la vocal I, ¿ya? Paraguay está teniendo el sonido como la I, por lo tanto va a formar un triptongo. Entonces acá está, ¿no? Uruguay. ¿eh? 3 vocales juntas. Vocal cerrada, que es la U, vocal abierta, que es la A, y la I, que estaría reemplazando al sonido de la I, ¿no? Por más que sea Y, igual no impide la formación del triptongo. Ahí está, 3. Ahora veamos la palabra guaura. Guaura, vocal U, que es cerrada, más vocal A, que es abierta, más vocal U, que es cerrada, ¿verdad? Entonces van a ir en una sola sílaba. Guaura. Y finalmente la palabra buey. Acá hay 3. Por más que la I, esta Y, no sea una vocal, pero tiene el sonido de la I, entonces no va a impedir la formación del triptongo. Buey, vocal cerrada, que es U, más vocal abierta, que es E, más vocal cerrada, que vendría a ser la U. Entonces a eso le vamos a llamar triptongo.
Y como les decía, un dato importante es, uno de ellos es que la H, niños, no impide el diptongo. Por ejemplo, ahijada. Mira, acá hay unión de una vocal, pero en el medio está la H, ¿no? Está entre la A y la vocal I. Igual va a haber un diptongo. Esta H no va a impedir. ¿Ya? Cuando veamos este tipo de casos, igual tú formas tu diptongo. Entonces, cuando tú separes, va a ir ahijada. Así va a ir separado o silabeado. Cuando la I, como les decía, tiene sonido de vocal, puedes formar diptongo y triptongo. En el caso de rey, la vocal Y está formando o reemplazando la vocal I, ¿verdad? La vocal, el sonido de la I tiene. Entonces, rey, ¿no? Entonces no va a impedir la formación de diptongo y en el caso de Paraguay, la formación del triptongo. U, A y I. Entonces, esto sería nuestro dato importante, ¿ya, niños? Es muy importante que diferenciemos cuando se produce un diptongo y cuando se produce un triptongo. Diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba y el triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Entonces, solamente nos queda practicar para poder darnos cuenta. Ahora los dejo trabajando. No se olviden de revisar sus libros para que quede mucho más claro la clase del día de hoy. Yo los dejo, niños, y nos vemos la próxima clase.